Para aclarar todas tus consultas que nos hagas llegar, por supuesto, a nuestro Twitter, está con nosotros el doctor Eduardo Jerez, pediatra de la Clínica Bicentenario, a quien le agradecemos por estar esta mañana acá, doctor. La primera pregunta que nos hacemos las mamás siempre en esta época es: ¿cómo se resfrían nuestros hijos? ¿Por dónde se resfrían? ¿Se destapan las patitas? ¿Les da un aire en la espalda? ¿Por dónde? Un aire. ¿Un aire? Pues. A ver, lo primero que hay que considerar es que el gran factor que genera los resfríos básicamente es el frío. Ya. Pero el frío combinado con virus, ¿ya? El frío por sí solo no produce nada especial, pero el frío combinado con virus sí es el que gatilla los resfríos inicialmente. Ahora, ¿cómo cuidarse del frío? Es una de las mejores medidas para prevenir cualquier infección respiratoria durante el periodo de invierno. Perfecto, y eso hay que cuidarse la boquita, taparles la boquita durante el invierno. Claro. A ver, hay varios cuidados. Primero partir por el cuidado de lo que significa las ropas, ¿ya? Claro, no las sobreabrigar, eso más abrigado que hijo único, están transpirando y eso es peor todavía, ¿o no? Mira, Connie, hay un punto que es muy simpático que dice que la definición de chaleco es la prenda que usa el niño cuando la mamá tiene frío. Sí. Sí. Entonces, eso da la pauta, digamos. O sea, los niños es diferente de un adulto. Claro. Uno sabe cuando tiene frío y se abriga. Un niño no sabe cuando tiene frío, o sí sabe, puede no decirlo, y es la madre la que tiene que interpretar eso. Doctor, ¿cuándo un resfrío que se ha arrastrado durante algunos días puede transformarse en algo peligroso de verdad? ¿Cuándo tengo que preocuparme? Cuando en el fondo la mamá te dice, es que tiene un resfrío mal cuidado. Este niño lleva semanas con moco, con resfrío, y no se ha cuidado nada. ¿Cuándo un resfrío mal cuidado puede transformarse en algo de verdad peligroso para la salud? Mira, a ver, un resfrío es una infección respiratoria alta, ¿ya? Las infecciones respiratorias altas no matan, ¿ya? Las infecciones bajas, bronquitis, obstrucción de los bronquios, bronquiolitis, neumonía, esas son las infecciones graves. Ahora, ¿cuándo un resfrío puede pasar a eso? Obviamente, en dos circunstancias. Uno, cuando un resfrío parte rápidamente con un cuadro febril, con mucha tos, inmediatamente uno tiene que sospechar de que eso está haciendo otra cosa y no solo un resfrío simple. Pero también hay que preocuparse de aquellos resfríos que se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, hay un dicho: un resfrío se mejora en 7 días con tratamiento y en 1 semana sin tratamiento. O sea, no hay nada que hacer. O sea, es lo mismo. Un resfrío en general es un cuadro que tiene que ser autolimitado, ¿ya? Pero si tú ves que un niño progresa o se prolonga de la semana, digamos, evidentemente hay que preocuparse. Doctor, yo tengo una pregunta para usted, sobre todo para la gente que vive en Santiago, porque ¿cuánto incide finalmente el aire contaminado, el smog, directamente en la causa de un resfrío? A ver. ¿Y cuánto lo puede complicar? Por supuesto. Connie, esa es una pregunta, digamos, que ha traído... Perdón, Victoria. Sí, es una pregunta que ha traído mucha controversia en el tiempo, porque en el fondo hay muchos estudios, más o menos de la época del 80, que empezaron a poner mucho énfasis en el tema de la contaminación. Y sin embargo, con el tiempo, esto se fue transformando en algo un poquitito más definido, y efectivamente la contaminación sí influye en irritar las vías respiratorias, sobre todo cuando el particulado es un particulado pequeño. Pero no está relacionado directamente con la infección respiratoria. Y la infección respiratoria sí está relacionado más a aquellos periodos de brote de virus, claro, y esos periodos de brotes asociados básicamente con el frío. O sea, la mezcla es la perjudicia. Por lo tanto, si queremos hacer pronóstico, como lo hizo recién Juan Andrés, vamos a decir que este año evidentemente no se debiera comportar como los años anteriores. Claro. Tuvimos 2 años bastante tranquilos de infecciones respiratorias. Este año tenemos una expectativa climática diferente, y eso probablemente va a hacer que este año sea mucho más duro que los años anteriores. Doctor, hay muchas veces que uno tiende a confundir un resfrío con una alergia, entonces, o con una gripe. Entonces, ¿qué cosas son fundamentales tener en claro para no confundirlas? Perfecto. Mira, son 2 cuadros totalmente distintos. La gripe está referida a una infección específica por un virus que se llama influenza. Eso es lo que se ha determinado gripe siempre, ¿ya? Mira. Resfrío es un cuadro, como comentábamos recién, de infección respiratoria alta, que compromete la nariz y un poquitito la garganta, pero es totalmente diferente. El cuadro producido por el virus influenza es un cuadro mucho más febril, de mayor compromiso del estado general, y que puede eventualmente en algunos
en alguna población de riesgo, como por ejemplo los mayores de 65 años, los menores de 5 años, puede generar cuadros graves, incluso neumonía y muerte. ¿Cuál es la campana de alerta? ¿En qué momento yo decido llevar a mi hijo o a mi hija a la clínica o al hospital? ¿En qué momento yo digo, ya, esto no va para más, hay que llevar? Exacto, cuando el cuadro se diferencia de un cuadro de infección respiratoria alta, con congestión de la nariz, moquito, un poquitito de compromiso de garganta, una fiebre baja. Eso es un cuadro alto y es tranquilizador. Un cuadro que se prolonga o que comienza a tener fiebre muy alta, sobre 38 grados, que pueda tener, por ejemplo, además, mucha tos, ¿ya? Que el niño se siente mal, el niño dice que no se siente bien, que quiere solamente acurrucarse un poquitito, eso es un cuadro más delicado. ¿Y qué métodos de alivio podemos darle a nuestros hijos? Por ejemplo, el clásico paracetamol o mucho líquido, porque siempre, yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicas, era como, está resfriada, tiene que tomar mucha agua para botar el bicho. Sí. ¿Es verdad? Sí. O sea, efectivamente, o sea, digamos, lo que pasa es que la infección respiratoria por sí misma empieza a generar un gasto de agua mucho mayor. ¿Ya? Cuando tú empiezas a respirar más agitado, empiezas a perder más por vapor, digamos, de agua, y además empieza a ingerir menos líquido. Entonces se produce un desbalance que lleva rápidamente a la deshidratación. Entonces, digamos, una medida preventiva del resfrío es mantenerse hidratado. En la evolución de lo que estábamos conversando con respecto a la evolución de los cuadros menores a cuadros más graves, tiene que ver con la edad. Ya. Los menores de 6 meses y especialmente los menores de 3 meses son niños que son extremadamente rápidos en evolucionar de un cuadro leve a un cuadro más severo. Y la tos es un marcador relativamente importante en el caso de niños de 2 meses. Pero doctor, cuando estornudan, por ejemplo, a mí me dijeron, el doctor, yo tengo una guaguita de 3 meses, y me dijeron que cuando estornudaban las guaguas era como su manera de sonarse. Efectivamente, porque el estornudo es distinto de la tos. En este caso, ¿cómo se llama? La televidente nos está diciendo claro, el tema de de ahí la tos. a la tos, a la carraspera... Claro, ahí hay pasos que son un poco más finos, que uno puede tolerar. Pero habría que revisarlo. Pero habría que revisarlo. En el ¿Doctor? caso de la auditora, sí. Y por ejemplo, en el caso de esta amiga que nos escribió en Twitter, si ella tuviera más hijos, ¿cómo lo hace para que los otros hijos no se contagien? O la familia, en el caso de los adultos no es tan complicado, pero sobre todo los otros hijos que no se contagien. Oye, pero que ustedes son pero... Son una máquina, con doctor. preguntas, Doctor técnico pero periodístico de luz. espectaculares. Una pregunta, No, o sea, lo fantástico, cierto es que estamos fantástico. haciendo una consulta gratuita, doctor, pero bueno. Lo que pasa, no, encantado. Lo que pasa es que, mira, es bien importante porque pones un poco de acento de nuevo en el tema de la prevención. Así es, ¿Ya? Constanza. Lo importante es considerar que las infecciones respiratorias, y todos sabemos que tienen una transmisión respiratoria, digamos, por vía aérea. Sí. ¿Ya? Eso es lo conocido. Pero se ha puesto poco acento en el tema de las manos. La transmisión de las infecciones respiratorias a través de las manos es muy alta. Sí. ¿Ya? Y como Juan Andrés trajo toda una cantidad de accesorios, yo traje también mi pequeño accesorio, no vamos a hablar de marca ni nada, pero esto es básicamente ¿Un ¿Un láser? Para Un líquido. tiene un formato de láser, pero es básicamente alcohol gel. Ay, no le creo. ¿Sí? Tire para acá, doctor, con vídeo. Doctor Pérez, y yo... Alcohol gel en formato cómodo para para llevarlo andar marcando los de bichos. bolsillo. Pero si yo Exactamente. al estornudar hago lo que se debe hacer, que es como con el antebrazo. Supuesto. ¿O para toser? ¿Tengo que ponerme alcohol gel en el antebrazo también? No, Dígame usted. en el fondo, a ver, los virus tienen la capacidad para mantenerse en superficie, digamos, por un tiempo. ¿Y esos sprays sirven para matarlo o no? Es que en la superficie duran un tiempo determinado, un Ya. par de horas, y de ahí el virus desaparece de la superficie. Hay algunos que tienen capacidad para sostener más tiempo y eso los hace más peligrosos. Pero en el caso, por ejemplo, del ambiente, los virus quedan en suspensión. Doctor. Entonces sí, efectivamente sirve poner estos sprays, digamos, protectores, pero una vez que el virus cae a la superficie, en el fondo, nuevamente en el ambiente va a haber nueva cantidad de virus. Entonces, respondiendo un poco a Connie, lo principal en la prevención cuando se tiene un niño más grande es, obviamente, separar al niño más pequeñito, ponerlo en una situación un poquitito más aislada y evitar el contacto aéreo, digamos, directo del niño, porque de una habitación a la otra no le va a transmitir nada, pero sí más sí, y de las manos.